para poder empezar esta tercera clase o estudio que estamos tratando sobre la Trinidad. Antes de empezar, pues dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir su palabra por este medio y por la gente que estáis escuchando. También un recuerdo para la gente que está mala, que está enferma, con toda esta situación que estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus. Un saludo para todos. También un saludo especial para nuestros hermanos en Rusia. Pues hoy ha fallecido un chico de los que estaba allí, el que estaba allí ingresado, llevaba días ya bastante grave y pues parece que ayer ha fallecido. Entonces nuestro saludo y nuestro cariño también para nuestros hermanos allí en Rusia. Y para no perder mucho tiempo, hemos intentado en estos 2 programas, y lo intentaremos en hablar sobre este misterio, ¿no? Hemos querido dejar como muy claro este principio en cuanto a que la Trinidad es un misterio. Es un misterio en la parte que hay cosas que nosotros no podemos llegar a entender, ¿no? Cómo funciona un aspecto de Dios como es de la Trinidad, ¿no? Nos dice la palabra en el capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y no pretendo ni podemos pretender meternos en las cosas secretas de Dios, ¿no? Que además nuestra incapacidad, nuestra indignidad, ¿no? Sería manifiesto en querer explicar, entender, poder dar una imagen, ¿no? Una explicación correcta en cuanto a la Trinidad, en cuanto a las cosas secretas, ¿no? Pero sí que Dios se ha revelado a sí mismo, Dios se ha manifestado, especialmente a través de la palabra de Dios, en algunos aspectos que sí nos deja ver, que sí nos deja entender cómo es su personalidad. Además, esto no se trata simplemente de descubrir algo, ¿no? Acerca de Dios, ¿no? No se trata de entender algunos aspectos que nos aclaran, ¿no? Cómo es la personalidad de Dios, sino que estamos tratando asuntos que están directamente relacionados con nosotros. La Trinidad es un asunto que afecta a nuestra salvación, afecta a nuestra vida, afecta a todo lo que tiene que ver nuestra relación con Dios, ¿no? Desde que Tertuliano puso nombre de Trinidad, de la Trinidad, a este aspecto, ¿no? De Padre, Hijo y Espíritu Santo, debido a los ataques que estaba recibiendo esta doctrina de la Trinidad, la Iglesia ha intentado, a través de sus credos, a través de las mejores explicaciones que ha podido tener, explicar en qué consiste la Trinidad. Pero tenemos un idioma. No me estoy refiriendo al español, me estoy refiriendo a la capacidad que el hombre de cualquier idioma tiene para expresarse, que es completamente limitado, para poder expresar aspectos tan profundos, esa sería la palabra, tan profundos sobre la personalidad de Dios. Entonces, como hemos insistido en los otros programas, hay cosas que simplemente vamos a tener que recibir por fe y aceptarlos así, como un misterio, ¿no? Hay algunos aspectos de la Trinidad, ¿no? En el libro de Hebreos, para empezar hoy, en el primer capítulo, versículo 1,
nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, este es el versículo 1, capítulo 1 de Hebreos, ¿no?, donde dice que Dios se ha manifestado, Dios ha hablado a los padres, a las generaciones antiguas, a través de los profetas. Lo que hemos estado haciendo en el programa anterior es, de alguna manera, presentar estas explicaciones, estas palabras que los profetas hablaron acerca de quién es Dios. Dios se reveló a través de los profetas y dio las explicaciones necesarias en cuanto al deseo que Él tiene de revelarse a sí mismo. Dios no quiere que vivamos en un misterio absoluto, en una oscuridad absoluta en cuanto a saber quién es Él. Dios se manifiesta, se revela a sí mismo y nos da a conocer a través de la palabra y a través de los profetas, lo hizo, en cuanto a su personalidad. Pero hasta un límite, hasta un límite. Esta es una revelación, vamos a decir, progresiva, que poco a poco Dios a lo largo de la historia se ha ido manifestando. Así que en ese sentido nosotros estamos en una mejor disposición, en un mejor plano para entender estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un canon completo, la palabra completa, la Biblia completa, que no tuvieron los Moisés, Abraham y todos estos, aunque tuvieron un acercamiento, una relación, una intimidad, no tuvieron el canon completo, la medida completa, la palabra completa para poder entender quién es Dios, ¿no? Además, tenemos la historia, bueno, estamos en una mejor disposición, en un mejor plano para poder entender estas cosas, ¿no? Hay algunos textos del Antiguo Testamento que, como por ejemplo en el libro de Miqueas, de los profetas menores, capítulo 5 y versículo 2, este es un versículo que también todos conocemos, y dice así: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos está hablando de una profecía acerca del nacimiento de Jesús. Él nacería en Belén, pero al mismo tiempo nos está hablando de un aspecto, de uno de sus atributos, de la eternidad, ¿no? Parece como una contradicción. Va a nacer el que es eterno, ¿no? Pero estos son estos aspectos que vamos a dejar dentro de este misterio, ¿no? Entonces vemos cómo a Cristo se le está poniendo en esa categoría de lo divino, ¿no? Es Dios en toda su naturaleza. Al tener los atributos del Padre, Él es Dios, ¿no? En toda su plenitud también, ¿no? Tenemos otros textos como un salmo, el Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí vemos cómo está expresando algo acerca de Dios y al mismo tiempo está diciendo que Dios le va a ungir con ese óleo de alegría. Así que aquí podemos ver cómo a lo largo
del Antiguo Testamento, los profetas hablaron de la Trinidad, ¿no? De un Dios en tres personas, un solo Dios manifestado en tres personas, ¿no? Y ya, si volvemos al libro de Hebreos, ya hemos visto en el programa pasado cómo Dios se revela a sí mismo en esta revelación progresiva por medio de los profetas. Ahora en el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí vamos a ver como una secuencia. Vemos la revelación de Dios, cómo Dios se revela, se da a conocer a través del Hijo. En Cristo conocemos quién es el Padre. Pero al mismo tiempo nos dice que el Hijo, lejos de ser una creación de Dios, Él es el creador de todo. Él es el que hizo el universo. Es más, nos dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Y qué es esto del resplandor de su gloria? Cuando la Biblia nos habla acerca de la gloria de Dios, nos está hablando de la esencia de Dios mismo. La gloria de Dios nos muestra la esencia de Dios mismo. Y Él es el resplandor de su gloria. O sea, Cristo es Dios mismo en toda su plenitud. O sea, no hay una disminución en cuanto a la gloria. No es una gloria atenuada la que tiene el Hijo. No. Él es el resplandor absoluto de su gloria. Y sigue diciendo, la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Él es Dios mismo. Su sustancia nos habla de su esencia, de su ser, de toda su naturaleza. Y Él es la imagen misma. No es un reflejo, simplemente un aspecto de su sustancia, no es parte, sino que es la imagen misma de su sustancia. Y bueno, versículo 8 también nos dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que vemos aquí este ungimiento. Dios está ungiendo al Hijo con este óleo de alegría y se está refiriendo precisamente a lo que hemos estado hablando antes, donde se estaba profetizando algo que tenía que ver con Dios. Así que esto lo vemos muchas veces. Vemos en el Nuevo Testamento cómo algunas cosas que se están profetizando sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, tienen su referencia, tienen su punto de partida en un texto del Antiguo Testamento donde se está hablando de Jehová, de Dios mismo. Así que aquí vemos esta naturaleza divina, este aspecto de que Cristo es en esencia Dios a todos los efectos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que he dicho antes, ¿no? Que tenemos una capacidad de expresarnos muy rica para muchas cosas, pero completamente insuficiente para poder expresar aspectos de la naturaleza de Dios. Así que para un tema como este necesitamos dos cosas. Una capacitación del Espíritu Santo, ¿no? Yo oro, ¿no? Para que de alguna manera Dios pueda ayudarme a poder expresar lo mejor que, no lo mejor que pueda, lo mejor que Él, o sea, no sé cómo decirlo, necesitamos
de la capacitación del Espíritu Santo para poder expresar, para poder dar a conocer a otros en cuanto a la naturaleza de Dios. Porque estamos incapacitados para ello, no somos capaces. Y al mismo tiempo, hay a veces personas que me dicen, es que no lo entiendo, no consigo entender el tema o de qué se está hablando. Y bueno, y es verdad, porque hay cosas que recibimos y solamente las podemos recibir por fe, con una fe en la que tenemos no solamente en Dios, sino también en su palabra, en lo que Dios se ha expresado en cuanto a sí mismo. Entonces, hay cosas, como decíamos en otros estudios pasados, simplemente que Dios ha declarado. Son declaraciones de Dios y no son explicaciones de Dios. Entonces, en cuanto a que son cosas que han sido declaradas, así las tenemos que recibir, ¿no? Bueno, curiosamente, esta doctrina en cuanto a la Trinidad es una de las doctrinas menos apreciadas. Menos apreciadas. Hay doctrinas como que tienen mucha más atracción, ¿no? Para algunos teólogos, para comentaristas, para gente que le gusta hablar o discutir o establecer, debatir, ¿no? Establecer debates en cuanto a doctrinas, aspectos de la salvación y otras cosas. La doctrina de la Trinidad es una de las menos apreciadas, si lo piensas un poco, de las que menos se habla, sabiendo este inconveniente que tenemos en cuanto al misterio, ¿no? Pero conocer la Trinidad, o todo lo que la Biblia nos permite, o todo lo que Dios nos revela acerca de sí mismo, de este aspecto trinitario, vamos a decir, conocer la Trinidad es conocer a Dios mismo. Y Dios tiene la intención de que conozcamos hasta donde necesitamos conocer, ¿no? Y como dice también la palabra de Dios, lo dice en el capítulo 17 de Juan, versículo 3, que conocer a Dios es conocer la vida eterna, ¿no? Así que uno de los aspectos que veremos, y insistiremos un poquito sobre ello, importantes en cuanto a la Trinidad, es que la Trinidad está directamente relacionada con aspectos tan fundamentales como nuestra salvación, o incluso con aspectos tan prácticos como la familia, como lo que tiene que ver con tu propia familia, ¿no? Así que esto no es solamente una doctrina que un día aprendiste y ahí lo dejas. No. Es algo que de manera práctica hay que tener en cuenta en cuanto a nuestra salvación y en otros muchos aspectos. Ya he dicho, como por ejemplo el tema de la familia. Así que no vamos a poder hacer mucho más hoy que dejar que la propia palabra se exprese, ¿no? Que Dios se exprese, leer lo que la Escritura nos está diciendo, ¿no? Aquí vamos a hacer gala un poquito hoy de la sola Escritura, ¿no? Que fue tan declarada en la Reforma, ¿no? Sola Escritura. Y pensando en la Reforma, es curioso que hace 500 años quisieron impedir, querían prohibir la difusión de la palabra de Dios al no querer traducirla a los idiomas de los diferentes pueblos. Solamente la podían traducir aquellos que sabían latín o griego. O sea, había un impedimento por parte de la jerarquía de la Iglesia en que el pueblo conociera la palabra de Dios, ¿no? Pero hoy en día ya no está eso, todo el mundo tiene Biblias, perdón. Todo el mundo
puede acceder a Biblias en su idioma, todo el mundo, pienso, casi todo el mundo, pero lo que sí es verdad es que la palabra se ha expandido por todos los sitios, pero es verdad que también la palabra se ha expandido en muchos casos de una manera muy, muy diluida, muy liviana, o transformada, cambiada, ¿no? A veces algunas traducciones y en otros casos estas doctrinas de las que estamos hablando, que cambian el sentido de las cosas, que quitan la autoridad, ¿no? Lo que le da realmente autoridad a la palabra, ¿no? En definitiva, hay Satanás busca una manera de parar, de crear un muro, un vallado, para que la palabra no llegue. Lo intentó hace 500 años con esta prohibición de que la palabra llegara a la gente en su idioma, y ahora lo intenta de otra manera, ¿no? En una manera a la que sí llega, pero de una manera muy transformada, muy cambiada. Y no me refiero solo a las traducciones, especialmente me refiero a toda la doctrina, todo lo que hay que ataca directamente los fundamentos firmes que la palabra nos transmite. Y en concreto con este asunto que estamos tratando en cuanto a la Trinidad, ¿no? Creo que es uno de los aspectos fundamentales de nuestra fe. Para algunos es la doctrina principal de nuestro cristianismo, es entender la Trinidad, es la Trinidad. Realmente la Trinidad separa el cristianismo de otras religiones, es lo que crea una línea de separación, ¿no? Si tú desvirtúas, cambias el sentido de la Trinidad, bueno, perfectamente podría compatibilizarse la palabra de Dios con un montón de otras religiones, ¿no? Y para alguno esto diría, pues esto no es malo. Sí, es malo cuando sacrificamos la verdad a costa de estar unidos con otros, ¿no? Cuando eliminamos los fundamentos firmes, ¿no? Lo que es importante a costa de querer tener una buena relación con los demás. Cuando comprometemos nuestra relación con Dios, porque le damos más valor en llevarnos bien con ciertas personas que tienen un pensamiento diferente a lo que la Biblia nos ha dejado. Dios se ha expresado se ha revelado a sí mismo a través de la palabra de Dios. Y no somos nosotros los que tenemos que añadir ni quitar. Dios ha establecido sus bases, sus fundamentos, la manera en la que se da a conocer a nosotros. Y nosotros es en esa manera en la que tenemos que relacionarnos con Dios. Si no, estamos creando un Dios falso, es una idolatría. Estamos creando otra religión, con otros valores, otros conceptos, otros fundamentos. Y eso no es lo que queremos. Queremos conocer a Dios en la manera en la que Él es y en la manera en la que Él se revela a nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20. Jesús aquí ya ha resucitado y versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús responde,
Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Tomás está pronunciándose y diciendo, Señor mío y Dios mío. Si Cristo no fuera 100% Dios, aquí estaríamos hablando no solamente de una herejía por parte de Tomás, sino a Cristo mismo como cómplice de una herejía, ¿no? Aceptar este tipo de adoración como Dios mismo por parte de uno de sus discípulos podía ser un asunto, bueno, por el cual simplemente te mataban, ¿no? Pero el hecho en el que Jesús hace esta aceptación de este reconocimiento de Tomás nos muestra, nos manifiesta que Cristo mismo se revela a sí mismo, nos revela a sí mismo su naturaleza de ser Dios mismo. También nos pasa lo mismo en cuanto al Espíritu Santo. Tenemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos como Pedro, al presentar este asunto con Ananías y Zafira, está hablando de este mentir al Espíritu Santo, pero a renglón seguido dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que esto no es una confusión de Pedro, de que se está confundiendo de criterio, de que está personificando la persona del Espíritu Santo y poniendo al Espíritu Santo como si fuera Dios mismo. No, esto es algo que Pedro hace con conciencia, con completa conciencia y con completa claridad, ¿no? Si vamos al libro de Isaías, por ejemplo, podemos ir a Isaías, capítulo 6. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ir al 63, del capítulo 63. Capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí vemos en estos versículos de Isaías cómo se personifica la persona del Espíritu Santo, cosa que muchas veces se ha querido interpretar al Espíritu Santo como una fuerza, como algo que tiene que ver con una acción de Dios. Pues aquí estamos viendo cómo los profetas personifican, ¿no? Ven esta naturaleza divina en el Espíritu Santo, ¿no? Pero si nos centramos en la persona del Hijo, vamos a ir a Mateo, vamos a ir al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, vamos a centrarnos en Jesús.
Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos, vamos a decir, este principio del ministerio de Jesús, ¿no? El bautismo representa como su puesta en escena, ¿no? Sus primeros pasos en cuanto a su ministerio público, ¿no? Y es en este momento donde Cristo está siendo bautizado, y vemos que ahí están las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús mismo pide ser bautizado, no es un acontecimiento casual. Él mismo quiere ser bautizado. Una de las razones es porque se tienen que manifestar en este ministerio de Jesús las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y constantemente, si vemos y estudiamos los evangelios, vemos a Cristo hablando sobre su relación con el Padre, sobre lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Vemos esta relación que hay dentro de la Trinidad. Este bautismo de Jesús también es como también su puesta en escena, vamos a decir, o su principio en cuanto a ser sumo sacerdote. Jesús también es nuestro sumo sacerdote de una vez y para siempre. Y los sumos sacerdotes o los sacerdotes en general empezaban su ministerio con una ceremonia de lavamiento, de purificación. Y aquí vemos este bautismo que representa este lavamiento, esta purificación, porque Jesús, tenemos que recordar que Él cumplió absolutamente todos los aspectos de la ley. Él vino a darle cumplimiento y no hay nada que Jesús se saltó o dejó sin cumplir. Así que vemos este principio de su ministerio, vemos este cumplimiento como sumo sacerdote, vemos esta omnipresencia de las tres personas, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En definitiva, vemos este cumplimiento, ¿no? Este principio de lo que va a ser su ministerio, y lo hace, vamos a decir, con una revelación completa de la Trinidad, ¿no? Lo hace con una revelación completa de la Trinidad. Si nos vamos al final del libro de Mateo, capítulo 28, vemos también, versículo 19, que en la gran comisión Jesús les dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que Cristo no solamente empieza su propio ministerio, ¿no?, con este apoyo, ¿no?, con esta presencia, vamos a decir, indispensable de la Trinidad, completamente indispensable, sino que cuando manda a sus propios discípulos hace lo mismo. Él dice que tienen que bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es un formalismo, es que los discípulos empiezan su vida en su relación con Dios, con una relación con un Dios que es trino, con un Dios que se manifiesta en tres personas. Desde el primer momento, esto es algo que tiene que quedar completamente claro en las vidas, en los pensamientos y en los corazones de los discípulos. Así que esto es algo que tenían que tener en cuenta sus propios discípulos a la hora de llevar adelante su ministerio,
Y esto es algo que tenían que tener en cuenta aquellos que empezaban su ministerio. También tenemos un acontecimiento muy paralelo, podemos decir, en cuanto al bautismo de Jesús, que ocurre en Marcos, en el capítulo 9. Y todos conocemos y hemos oído hablar de la transfiguración, ¿no? Entonces, en el capítulo 9 de Marcos nos habla de la transfiguración. Capítulo 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Bueno, no vamos a entrar mucho en este tema de la transfiguración, pero la transfiguración, vamos sí que a tocar algunas cosas. Es un acontecimiento, primero, sobrenatural. Cristo se manifiesta de una forma sobrenatural. Es como una visión del Cristo glorificado. Es una visión de la divinidad del Hijo, una visión de la segunda, o sea, como un anticipo de la segunda venida de Cristo. Y ahí están manifestados Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre de una manera explícita, de una manera clara, hablando: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y el Espíritu Santo de una manera implícita, de una manera menos clara, menos evidente, pero igual que pasó con María, cuando le dijeron que vendrá el Espíritu Santo y te cubrirá con su sombra y entonces nacerá, toda la historia del nacimiento de Jesús. Aquí os está ocurriendo lo mismo. Una nube les cubrió con su sombra y ahí el Padre se manifiesta. Así que podemos ver de una manera explícita, implícita, de una manera u otra, la presencia de la Trinidad. En un acontecimiento muy importante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, Jesús hay que ver el contexto. Jesús está haciendo aquí, está dando a conocer lo que tiene que ver con su propia muerte. Jesús está explicándoles que va a morir, que va a ser maltratado, todo lo que le va a acontecer, ¿no? Entonces es como si hay un momento en el cual lo que ellos necesitan saber en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que Dios está explicándoles, tiene que ser respaldado por algo sobrenatural, por una cosa, por una manifestación de la Trinidad. O sea, vemos a Cristo, a la Trinidad manifestándose en el principio del ministerio de Cristo, lo vemos en el principio de la vida de los creyentes, pero lo vemos en este momento tan importante. Además, estamos casi al principio, casi llegando a esa última semana, la semana de Pasión, donde se iban a ocurrir un montón de acontecimientos de tal importancia que si los discípulos no hubieran tenido esta revelación, difícilmente lo podían haber entendido, podían haber vivido, podían haber
reaccionado bien. Y esto es igual que nosotros. Nosotros necesitamos de alguna manera, necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Necesitamos algo sobrenatural que es un nuevo nacimiento. O sea, para las cuestiones importantes en nuestra vida necesitamos algunas cosas que son de carácter sobrenatural, donde de alguna manera explícita la Trinidad está operando, está tratando en nosotros. El Espíritu Santo produce ese nuevo nacimiento por las obras de Cristo, por lo que Cristo ha hecho, por los méritos de Cristo, y el Padre es el que ha manifestado el plan de salvación, su amor por nosotros. O sea, vemos interactuando a la Trinidad en un tema tan fundamental como nuestra propia salvación. Así que por eso es importante ver a la Trinidad en la importancia que tiene en cuanto a nuestras vidas, ¿no? Vemos también otro aspecto aquí en la Trinidad. Ahí están Moisés y Elías, la ley y los profetas, que de alguna manera habían tenido, vamos a decir, un brillo, ¿no? Habían sido importantes, pero ahora el que estaba deslumbrando por completo es Cristo. Y el Padre se manifiesta para decir, a Él oíd. Y esto es muy importante, porque esto es algo que también está directamente expresado hacia nosotros, a Él oíd, ¿no? Y lo vamos a tener que ver, ¿no? Así que tenemos situación importante en la transfiguración, ¿no? Estos acontecimientos que se están desarrollando, estas explicaciones que Jesús está dando y completa, o sea, no fue de una forma casual que en medio de todo esto Jesús les llevara al monte a orar y allí se transfigurara delante de ellos y aparecieran Moisés y Elías. Ellos tenían que saber que por encima de la ley y los profetas, a Cristo es al que tenían que oír. Es la palabra de Cristo. Y que lo que iba a ocurrir tenía suficiente peso y suficiente importancia que estaba respaldado de una forma sobrenatural. Ahora llegamos, con esto un poco aquí en la mente, llegamos al capítulo 1 de Juan. ¿Y qué nos dice el capítulo 1 de Juan? Recordamos la voz que el Padre ha dicho, ¿no? Ahí están Moisés y Elías, que podrían, vamos a decir, tener algo que decir, ¿no? Los profetas, la ley, pero el Padre se manifiesta desde la nube, allí, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y entonces llegamos a Juan capítulo 1, versículo 1, y nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A Él oíd. Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es el que nos tiene algo que decir, porque no es algo nuevo, Él era desde el principio, en el principio era el Verbo. Dios no ha cambiado su mensaje. El plan de salvación es un plan concebido en la eternidad. Lo que Dios hace con nosotros es un plan eterno. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. La palabra era con Dios, la traducción lo que dice es como que estaban así cara a cara. Cara a cara, era algo tan próximo, y ya la última cosa que nos dice, y el Verbo era Dios. Así que aquí, una vez más, y en este Evangelio de Juan, vemos esta manifestación, esta revelación, en cuanto a que conocemos a Dios a través del Hijo, pero estamos viendo a la Trinidad, al Padre, al Hijo,
y al Espíritu Santo, ¿no? Vamos a leer algunos versículos. Capítulo 5 de Juan, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, una vez más vemos aquí, ¿no? El que no está honrando al Hijo, no honra al Padre, porque es un Dios en tres personas. Hay una triunidad aquí. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, no necesita más explicación. Yo y el Padre, uno somos. Capítulo 12. Capítulo 12 de Juan, versículo 44 y 45. El que cree en mí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Una vez más, el Padre y Él son uno. El que me ve, ve al que me envió. Dios se está manifestando a través del Hijo. Pero al mismo tiempo son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 14, versículo 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando lees este versículo, automáticamente piensas, bueno, es el Espíritu Santo. Jesús asciende a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y te imaginas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo aquí morando con nosotros. Pero dice el versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí entramos en el misterio, ¿no? En las cosas que tenemos que recibir por fe. Jesús parece que está enviando al Espíritu Santo y que después asciende a los cielos y está sentado a la derecha, a la diestra del Padre y te imaginas esa situación. Pero aquí lo que Jesús está diciendo también es que vendremos, Él y el Padre vendremos y haremos morada con Él. Así que tenemos que ver que Dios es un Dios omnipresente. Esto es algo que se nos escapa. Él está presente en todos los sitios y Él está en los cielos a la diestra del Padre, pero también mora en nosotros. Mora en nosotros, es lo que nos está diciendo. Capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si vamos a la primera carta de Timoteo, Pablo aquí también, primera carta de Timoteo, pero esta es la única manera que podemos hablar, ¿no? En cuanto a la Trinidad, ¿no? Hablando de lo que nos dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 14
15 y 16. Que guardes el mandamiento, capítulo 6 de Primera de Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí vemos una vez más a Pablo expresando este concepto, esta doctrina en cuanto a la Trinidad. Seguimos un poquito más adelante y volvemos al libro de Hebreos. El otro día, el martes, estaba hablando Ángel sobre estos versículos, capítulo 2. Por tanto, es necesario, capítulo 2 de Hebreos, por tanto, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí quiero que prestemos atención. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nos hace poner nuestra atención en el asunto de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y mira ahora lo que nos dice, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron. Así que primero nos presenta al Hijo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, al Padre, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El escritor de Hebreos aquí, en un asunto tan importante como el tema de la salvación y de tener cuidado cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, y aquí no puede de otra manera que explicarlo, que anunciarlo, poniendo a las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También hemos hablado antes sobre el aspecto familiar, ¿no? Porque la propia Trinidad es una familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una familia donde hay comunión, donde hay amor, donde hay relación. La Trinidad es un ejemplo para nosotros. Dios piensa en su naturaleza, hay un concepto familiar, podemos decir. Y por esa razón, cuando establece una relación como la de Cristo con su Iglesia, la única cosa que él ve que puede ser comparable a eso es la relación de un hombre con su esposa. Así que por eso es tan importante los aspectos en cuanto a la familia. Y por eso tantos ataques recibe la familia por parte de Satanás. Pero Dios está implicado, vamos a decir, también en nuestras familias, en su Trinidad, ¿no? En su Trinidad. Vamos a leer dos versículos más y ya terminamos y ya lo dejamos. En la carta de Judas. Judas 20. Y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí lo que veo que se manifiesta, que nos está manifestando la palabra, es
lo que tiene que ver en cuanto a nuestra vida piadosa, a nuestra vida, a nuestra relación con Dios, a cómo nos relacionamos con Dios. Y aquí toca 3 aspectos. Primero nos dice orando, edificándoos, o sea, una edificación en cuanto a la basada en la oración en el Espíritu. Una oración en el Espíritu Santo, una oración en la que el Espíritu Santo está participando en nuestras vidas, ¿no? Así que orando en el Espíritu Santo. Luego nos habla conservaos en el amor de Dios, como mantenernos gracias al amor de Dios, como es algo en lo que podemos quedar firmes, estables, por la gracia que viene a nosotros a través del amor de Dios, y con una esperanza constante que tenemos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos relacionarnos con la Trinidad, podemos relacionarnos con Dios. Tenemos, vamos a usar los símiles de estos tiempos, tenemos la tecnología espiritual, tenemos el mecanismo espiritual, la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que nos ayuda a tener una relación con Dios. Cristo es el que intercede por nosotros, es nuestro intercesor, y oramos en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo nos ayuda en estas necesidades de poder levantar nuestras oraciones, de poder expresar, de poder clamar, de poder, las necesidades que tenemos de ser escuchados por Dios es operada gracias al Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Conservaos, o sea, el amor de Dios está actuando en nosotros y nos ayuda a mantenernos, nos ayuda a estar estables, firmes, y especialmente en estos tiempos, que insisto una vez más, espero no ser muy pesado, en el peligro de todas la clase de doctrinas que han venido, que están viniendo y que van a venir. Y al final de todo nos habla de esa esperanza constante, una esperanza que podemos tener en que Cristo es misericordioso, en la misericordia de Dios. Así que aquí vemos a la Trinidad en un aspecto tan importante como nuestra relación con Dios. Así que la Trinidad no solamente está presente en cosas prácticas como nuestra familia, en cosas tan fundamentales como nuestra salvación, sino en nuestra vida de devoción diaria, en nuestra vida de relación diaria. Y bueno, supongo que habrá todavía, y en Colosenses y en otros sitios, hay textos que nos ayudarían a hablar un poco más sobre este concepto, este aspecto trinitario de Dios, un Dios trino, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero espero y deseo que con la ayuda del Espíritu Santo haya podido quedar suficientemente claro, y ya el domingo que viene, si Dios lo permite, pues podamos pasar ya a lo que tendría que ser la doctrina del Padre, ¿no? Así que, bueno, gracias y, bueno, disculpar que hoy ya me he atrasado un poquito, me he alargado un poco más. Un versículo que quiero leer, sí, para que se lo apunten, 1 de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, ¿no? También un versículo importante.